Corolario del teorema de Tales. Nos dice lo siguiente: si se cortan dos lados de un triángulo con una recta paralela al tercer lado, los lados cortados son proporcionales a los segmentos determinados sobre ellos. Se conoce con ese nombre a consecuencia del teorema de Tales aplicadas a un triángulo. Veamos el siguiente problema. Un alumno está parado junto a un mástil izando la bandera. Si la sombra que proyecta el mástil es de 1,2 metros y la sombra del alumno es de 0,50 metros, ¿cuál es la altura del mástil si el alumno mide 1,60 m? Podemos visualizar que la longitud de la sombra con la altura del alumno forma un triángulo rectángulo y la longitud de la sombra del mástil con la altura del mástil forman otro triángulo rectángulo. Veamos si estos triángulos son semejantes. Como las rectas S y R son paralelas, los lados AC y DF también lo son. Por lo tanto, los ángulos de los dos triángulos que observamos en la figura son iguales entre sí y por tanto dichos triángulos son semejantes. Es decir, alfa y alfa prima son iguales, beta y beta prima son iguales y el ángulo recto es igual en ambos triángulos. Bien, ahora veamos las proporciones que propone el corolario del teorema de Tales. Nos dice que BA sobre BD es igual a BC sobre BF. También nos dice que BD, o sea, esta línea naranja, y DA, esta línea amarilla, es igual a BF sobre FC. Y por último nos dice que BA sobre BD es igual a AC sobre DF. Bien, volvamos al problema que teníamos al principio, donde vamos a visualizar los valores que tenemos para saber qué proporción utilizar. Tenemos los valores de BD, de BF y de BC y queremos saber el valor de AB. Entonces vamos a utilizar la primera proporción, es decir, BA sobre BD es igual a BC sobre BF. Reemplazamos por sus valores correspondientes, nos queda que x sobre 1,6 es igual a 1,2 sobre 0,5. Si pasamos el 1,6 multiplicando para poder despejar la x y resolvemos esto, nos da que la altura del mástil es de 3,84 metros. Bien, ahora veamos si se verifica. Reemplazamos a la x por su valor, 3,84 metros, y si hacemos la división nos da que 2,4 es igual a 2,4. Es decir, que se cumplen las proporciones que propone el corolario del teorema de Tales.